Hay un pensamiento en el libro de San Lucas, en el capítulo 24, el versículo número 27. San Lucas, capítulo 4, el versículo 27, tiene una maravillosa declaración y específicamente una palabra que tiene mucho que ver con nuestra salvación. San Lucas 24, versículo 47. Dice la palabra de Dios, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio y gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan, pero gracias por su Espíritu que nos dirige. En esta hora, Padre amado, pedimos que nos laves con la sangre preciosa de Jesús, que nos habilite y capacite con su Espíritu para comprender su palabra. Señor, que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean los dichos de un hombre, pero la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Señor, coloque en nosotros su gracia bendita y háganos capaces de entender y comprender su verdad. Quite todo ruido de nuestra mente, y tanto los que están presentes como aquellos que nos siguen allá en cualquier lugar del mundo, ambos grupos, Señor, puedan tener una linda y maravillosa experiencia con usted, que se traduzca en una experiencia de salvación. Diríjanos, Dios, en esta hora y cuídenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el tema anterior hablamos acerca de que el arrepentimiento no es secreto, el arrepentimiento es abierto. Decíamos que así como el pecado es abierto, el arrepentimiento también. Nos quedamos mencionando el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, donde el apóstol Pablo plantea no un problema, sino una solución. Hagamos un breve repaso de esto para entrar en el tema de la noche. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos rapidito. Romanos capítulo 5, versículo número 12. Dice el versículo 12, por tanto, ¿cómo dice? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿qué cosa? Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que Pablo dice? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? En el versículo 12, el énfasis de Pablo o el interés de Pablo no es demostrar que todos los hombres son pecadores. El énfasis en el capítulo 5, versículo 12, no va en la línea de condenación a la humanidad. De hecho, cuando miramos el libro de Romanos, que ya hemos estudiado, descubrimos que Pablo organiza el libro, estructura el libro en una manera tan interesante que utiliza una conjunción griega, se escribe un y se traduce como así que, se traduce como pues, se traduce como luego o de manera que. Número 1, Pablo presenta un así que de condenación. Es la primera parte del libro, en realidad la segunda parte. La primera después de la introducción. En esa primera parte del libro, Pablo deja bien claro, en Romanos capítulo 1, versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 20, deja bien claro que todos los seres humanos son pecadores. Por eso, en el capítulo 3, versículo 9 y 10 y el versículo 23 añade también, todos son pecadores. Judíos y gentiles son pecadores. Todos son pecadores. Pero en el capítulo 3, versículo 21, Pablo comienza a presentar la salvación en Cristo Jesús. Y el capítulo 5 está dentro de ese cuerpo del segundo así que de justificación. Por eso, capítulo 5, versículo 1, mire lo que dice. Justificados, ¿cómo dice? Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 12, Pablo no nos está condenando. En el versículo 12, Pablo nos está especificando la condición en la que estamos, pero dejando claro que el problema ya está resuelto en Cristo Jesús.
por la vida de Cristo, por la muerte de Cristo, por la resurrección de Cristo, entonces nosotros alcanzamos salvación y vida eterna. Entonces nosotros somos justificados. Justificados es una declaración forense, es una declaración legal. Justificados significa declarados justos. ¿Qué significa? Declarados justos. ¿Por qué el cielo nos declara justos? Porque Cristo pagó nuestro pecado, porque Cristo vivió una vida justa y ahora lo que Cristo hizo lo impugna en la vida mía. Los méritos de Cristo se colocan a mi favor, no porque yo sea bueno, sino por la gracia de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Por eso el versículo 12 no me está estrujando en la cara que soy un pecador. Me está diciendo que a pesar de serlo, Cristo murió por mí. Y me está diciendo que Cristo, justificados, murió en mi lugar para pagar el precio de mis pecados. Mire, por ejemplo, Romanos capítulo 3. Vamos rapidito. Hay 3 palabras interesantes que aparecen en Romanos capítulo 3, el versículo número 24-25. ¿Cómo dice el 24? Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. ¿Qué sigue diciendo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y qué dice? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 3 palabras interesantes. Número 1, justificado. Número 2, redención. Y número 3, propiciación. Justificado, una palabra de tribunales, una palabra legal. Redención, una palabra del mercado de esclavos. Propiciación, una palabra del culto judío. De modo que Pablo utiliza 3 palabras distintas para dejar claro y seguro que en Cristo Jesús alcanzamos salvación y vida eterna. Ante el tribunal estamos ok. Como esclavos fuimos comprados y pagado el precio de nuestra vida, de nuestro ser con la sangre del Hijo de Dios. Y ante el culto judío estamos ok, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita, que carga, que lleva el pecado del mundo. ¿Se entiende o no se entiende? De allí entonces que Pablo presenta en el segundo así que de justificación, que nuestra salvación no es una casualidad ni una lotería. Está segura y asegurada en Cristo Jesús. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Número 2, Romanos capítulo 5, versículo 12. Otro detalle del versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué cosa? ¿Quién fue ese hombre que pecó? Adán. ¿Y quién fue ese hombre que dio cabida al pecado y a la muerte? Adán. Así que en Adán estamos perdidos. 1 Corintios 15, 22, que lo diga la Biblia. Vamos rapidito, 1 Corintios 15, 22. ¿Cómo dice el verso 22? Recuerde que estamos repasando, vamos rapidito. 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán, ¿qué dice? Todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Usted o está en Adán, muerto y acabado, o está en Cristo, perdonado, redimido y salvado. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y como es una democracia, ¿cuánto le gustaría estar en Adán, muertos, perdidos y acabados? Levante su mano derecha. Ustedes no son tontos, ¿eh? ¿Cuánto quieren estar en Cristo Jesús? Alabado sea Dios. Ahora veo que nos estamos entendiendo. ¿Verdad que se entiende lo que estoy diciendo? Usted no está en usted jamás. O está en Adán, o está en Cristo. Estar en Cristo es la base de la teología del apóstol Pablo. Algunos dicen 13, otros dicen 14. Bueno, que ellos digan lo que quieran decir, pero podemos pensar que Pablo escribió 14 libros del Nuevo Testamento. El eje, el centro de la teología de Pablo es una sola frase. Todo lo que escribió lo giró en torno a la frase en Cristo. ¿Cuál frase? En Cristo. Cuando usted lee el libro de Efesios, encuentra más de 30 veces la frase en Cristo. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es, las cosas viejas, y aquí todas son hechas
Los arrepentidos están en Cristo, no más en Adán. Y Pablo dice que los que están en Cristo reflejan a Cristo y los que están en Adán reflejan a Adán. Primera de Corintios capítulo 15, veamos cómo lo explica. Versículo número 45, ¿cómo dice? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde es? Es del cielo. Y ahora dice, cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también, ¿qué cosa? Los celestiales. Y ahora dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿A quién te pareces? Cuando el Señor Jesús fue apresado y Pedro llegó a donde le estaban haciendo juicio, a la casa del sumo sacerdote, una de las criadas lo miró y le dijo, tú eres uno de ellos. Y él negó que no lo era. Luego le dijeron, tú eres uno de ellos porque te parece a él y tú hablas como él. ¿Verdad que cuando usted pasa mucho tiempo con una persona termina pareciéndose a esa persona? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Con quién está usted pasando mucho tiempo? ¿O con Adán o con Cristo Jesús? Si usted está pasando tiempo con Cristo, usted se parecerá a Cristo. Hablará como Él. Y la gente sabrá que usted estuvo con Él. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por eso es tan importante y es fundamental lo del arrepentimiento. Muy bien, pienso que el repaso valió la pena. Tenemos que entrar en el tema de la noche. ¿Valió la pena o no valió la pena? De modo que el arrepentimiento, decíamos, no es secreto. El arrepentimiento es abierto. Si usted es una persona arrepentida, la gente sabrá que usted es una persona arrepentida. Si usted es una persona arrepentida, la gente sabrá que usted tuvo un cambio en su vida. Si usted es una persona que está en pecado, la gente verá que usted es un bandido, un sinvergüenza y un abusador. O sea, usted refleja lo que usted es. Y déjese de tontería. Usted puede engañarse a usted mismo por un tiempo. Engañar a los demás por mucho tiempo. Pero nunca engañar a todo el mundo todo el tiempo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Si usted es una persona arrepentida, el Espíritu lo usará y dará a conocer la belleza, el carácter y la imagen de Cristo Jesús. Muy bien, tenemos que trabajar finalmente con el último tema de esta semana, no de esta serie. El título es, el arrepentimiento es negativo y positivo. ¿Cómo es el arrepentimiento? Negativo y ¿qué más? Y positivo. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se entiende que el arrepentimiento sea negativo y sea positivo? ¿Qué significa negativo? ¿Qué significa positivo? Recuerde que arrepentimiento significa cambio de la mente. ¿Qué significa? Significa cambio de las estructuras mentales. Significa cambio de los patrones mentales. Significa cambio en la forma de pensar. Significa que se sustituye la mente humana carnal por la mente de Cristo. Significa que ya no se vive en la carne, más ahora se vive en el Espíritu. Arrepentimiento significa que usted se vuelve a Dios. Arrepentimiento significa que usted cambia el sentido de la vida. Antes iba rumbo a Satanás. Ahora gira 180 grados y viene con el sentido hacia Dios, hacia Cristo Jesús. Arrepentimiento significa que usted reconoce que pecó contra Dios y usted decide volver a la casa del Padre. Lo interesante es que usted puede estar seguro que si regresa a la casa del Padre, Dios no lo rechazará. Dios siempre le está esperando. No importa cuán bajo haya caído o cuán lejos se haya ido, Dios siempre espera por sus hijos. Dios nunca rechaza a sus hijos, aunque sus hijos lo rechacen a Él. Arrepentimiento significa entonces que usted vuelve a la casa del Padre. Y lo interesante es que cuando usted vuelve a la casa del Padre, usted y todo el mundo sabe que usted volvió a la casa del Padre. ¿Se entiende o no se entiende? Daniel capítulo 4. Vamos a entrar en los detalles de lo positivo y lo negativo, porque aquí el tiempo vuela muy aprisa y hay cosas bien fuertes que tenemos que decir.
y espero que sigamos siendo amigos porque esto va a ser bien fuerte. Daniel capítulo 4, me gusta que a ustedes les gusta con chile, ¿verdad? ¿No les gusta el chile? A ver, ¿cuánto les gusta el chile? Levanten su mano derecha. Aquí no hay, vamos a tener que cambiar el chile por otra cosa, ¿no? Yo pensé que todo el mundo iba a levantar la mano. Ok, pues vamos a ponerle entonces nada más un ajicito gustoso. Daniel capítulo 4, versículo 27. ¿Cómo dice el versículo 27? Por tanto, oh rey, dice Daniel a Nabucodonosor, acepta mi consejo. ¿Qué cosa? Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Nabucodonosor tiene un sueño de un árbol grande y debajo del árbol se cubren todas las bestias y en las ramas del árbol se aposan todas las aves y el ángel le dice en su sueño que él es ese árbol. Cuando Daniel le explica el sueño, entonces Nabucodonosor entiende. Pero ¿qué pasa? Que Nabucodonosor era muy arrogante. Y en el sueño él ve cómo hay una orden que se da de cortar el árbol y ponerle cadenas de hierro por 7 tiempos, 7 años. Y que se tire el tipo como un animal, como una bestia salvaje. Un detalle le dice Daniel. Mira el versículo 27 otra vez. Un detalle, dice Daniel, versículo número 27, haciendo ¿qué cosa? Misericordias para con los oprimidos. En otras palabras, mira, rey, confiesa tu pecado, presenta tu pecado delante de Dios y trata de vivir una vida que beneficie a los hijos de Dios, una vida que produzca obras de bien para las personas. Mira, rey, cuando hay una verdadera confesión de los pecados, cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un cambio en la vida, entonces la vida produce frutos que son dignos de arrepentimiento. Hazlo, rey, y prolongará tu vida, prolongará tus días. El aspecto negativo y positivo del arrepentimiento es que usted, si verdaderamente está arrepentido, su vida producirá los frutos que son dignos del arrepentimiento. Pero si usted dice estar arrepentido y no produce los frutos, entonces puro cuento lo que usted está diciendo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Si usted ve un árbol, la manera más fácil de saber de qué es viendo los frutos. ¿Sí o no? Cerca de mi casa hay un árbol de pera. Y está justo donde están los buzones que uno saca las cartas. Y este año ese árbol estaba lleno de pera. Digo, wow, qué fácil se me hace saber de qué es este árbol porque le veo, está lleno de peras. ¿Cuáles son los frutos que ven en la vida tuya? ¿Peras o manzanas? Sí, piense, no se preocupe. Oigan, ¿quieren que lo calentemos bien esto para que le duela? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? ¿Lo quieren o no lo quieren? Hay 2 tipos de frutos, los frutos del espíritu y los frutos de la carne. ¿Quieren que lo leamos para ver cuál usted está produciendo? ¿Le parece bien? ¿No le va a gustar? ¿Como quiera quieren que lo leamos? ¿Se va a enojar? ¿Ustedes quieren que lo leamos de todas maneras? Aunque a usted no le guste. ¿Usted va a ser sincero y va a decir exactamente cuáles son los suyos? ¿Seguro? ¿Va a seguir riéndose como ahora? Eso me gusta. Vamos a ver Gálatas capítulo 5. Hágalo rapidito porque no le va a gustar. Una vez salió una señora de un sermón que prediqué. La señora salió caliente, compadre. En la puerta dice, yo no sé quién le contó a usted, pero usted no tiene ningún derecho a estar diciendo mi vida en público. Y digo, ay, madrecita linda. Aquí alguien está loco y parece que no soy yo. Dice, usted no tiene ningún derecho a estar diciendo mi vida en público. Digo, bueno, échale un pleito al Señor. Gálatas capítulo 5, versículo número 19. ¿Cómo dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son, número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Son bastantes, ¿verdad? Orgías, ¿qué más?
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Mi pregunta, revise su vida, no me tiene que levantar la mano. Pero, ¿no será que estos son los frutos que usted está produciendo? Le tengo buenas noticias. Si usted está produciendo estos frutos, el Santo Espíritu tiene una espada que se llama la palabra de Dios, que puede, número 1, le corta el árbol, y número 2, le arranca la raíz. ¿Se entendió? Le arranca la raíz. Bueno, pero pongamos un tono más amable en este negocio. Vamos ahora con los frutos del Espíritu, ¿le parece bien? Uy, aquí todo el mundo se goza y todo el mundo dice, yo también, cosa rica. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mamacita. No le pido que levante la mano tampoco. Pero qué lindo sería que todos nosotros produjéramos esto, ¿sí o no? Aquí sí voy a preguntar, ¿le gustaría producir estos frutos por la gracia de Dios? Ahora sí puede levantar la mano. Levante la mano, ¿qué le pasa? ¿Cuántos quieren que el Espíritu lo ponga a producir estos frutos? Tranquilo, pues el ángel que me acompaña está tomando su video para llevárselo al Señor. Todas las noches viene y toma su video y se lo lleva al Señor. Se está inventando eso, pastor. Yo no me estoy inventando nada. San Mateo capítulo 18. Esto es serio, queridos. Cada noche ese tipo viene y toma su video. San Mateo capítulo 18, mire qué cosa linda. Versículo 10, ¿cómo dice el verso 10? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Qué dice? Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está, ¿dónde? En los cielos. Así que el ángel que me acompaña, al que le he dado tanta guerra, él siempre toma su informe de los trabajos que hago y lleva el reporte al cielo. Así que cuando le pida que levante la mano para algo bueno, no sea bobo, levante la mano. Para que el Señor vea el informe y diga, este tipo está en la cosa. Claro, Él sabe lo que hay en tu corazón, aunque no levante la mano. Dios sabe que usted está aquí porque usted tiene interés de conocer más a Dios. Pero la verdad hay que decirla como es, aunque duela, ¿o no? ¿Sí o no? De manera que Daniel le dice a Nabucodonosor, mira, ten misericordia con los oprimidos, haz obras de bien, no para salvarte, pero para la prolongación de tu vida. Demuestra que estás arrepentido, demuestra que aceptaste a Dios, demuestra que las experiencias pasadas que tuviste con el Señor fueron reales. Pero el tipo parece que era muy cabezón. Capítulo 4, versículo 29, Daniel, mire lo que le pasó. El orgullo, la raíz de pecado. ¿Recuerdan de la palabra raíz de pecado? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Daniel capítulo 4, versículo 29 al 33. Mire qué hizo Nabucodonosor. En lugar de llevarse del consejo de Daniel, Daniel capítulo 4, versículo 29 hasta el versículo número 33. ¿Cómo dice el 29? Al cabo de 12 meses, en mi experiencia 12 meses es un año. ¿O no? Un año después, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿qué cosa? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Ay, madre mía. ¿Orgulloso? ¿Sí o no? ¿Había raíz de orgullo en el corazón de Nabucodonosor? ¿Le estaba diciendo a Daniel que se alejara de eso y que confesara su pecado? Pues él hizo todo lo contrario. Y miren las consecuencias. Por favor, ponga cuidado. Lo que estamos leyendo no es cuestión de un invento. Son experiencias de personas reales que vivieron una experiencia real con Dios. Me gusta la Biblia porque la Biblia se escribe no solamente en razonamiento lineal, no solamente definiendo términos, no solamente describiendo situaciones. La Biblia se escribe de una manera profunda con razonamiento contextual. Es decir, presenta la experiencia de seres reales con un Dios real, en una circunstancia real, con consecuencias reales. ¿Es así o no es así? Y si Dios actuó en la vida de esa gente, puede actuar en la vida tuya. Y si Dios hizo maravillas con ellos, puede hacer cosas más grandes en la vida tuya. Porque lo que tú sabes acerca de Dios, ellos no lo sabían. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ni Adán,
ni ninguna criatura de la tierra tiene tantos conocimientos acerca de Dios como nosotros. Es tan grande nuestro conocimiento que tenemos evidencias extra bíblicas de que Cristo vino a la tierra, ¿sí o no? No solamente oímos hablar de Dios, el mismo Dios se hizo un ser humano y caminó por esta tierra. Tenemos tantas evidencias de Dios que son más que suficientes para vivir vidas victoriosas. Nabucodonosor tuvo experiencias maravillosas con Dios, al punto que en el capítulo 3 vio a Jesús, vio al Hijo de Dios en el fuego ardiente y se preguntó, ¿y quién es el número 4? Experiencias increíbles con Dios. Y otra vez vuelve y cae en el capítulo número 4, en el orgullo, en la suficiencia, en la vanidad. Aún estaba hablando la palabra en la boca del rey, versículo 31, cuando vino una voz del cielo. ¿Qué cosa? A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas, ¿qué cosa? Que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Y dice la Biblia, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comió hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de aves. ¿Por qué algunos cristianos hay que arrastrarlo, estrujarlos y exprimirlo? ¡Wow! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice el Salmo, no seáis como el buey o como el mulo, sin entendimiento, porque han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿No han visto personas que cuando Dios las bendice se hacen flojos en la iglesia? ¿Sí o no? Y cuando las bendiciones llegan, se van de la iglesia, porque tienen tantas bendiciones y están tan ocupados que no tienen tiempo para el Señor. Y cuando caen otra vez al suelo y están hechos leña, aquí vienen, ay Señor, venga mi negro para acá. Ay Señor, si usted no puede tener bienes, quédese ahí. ¿Es así o no es así? Mira el rey este. El punto es que el arrepentimiento tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Mi pregunta, si Nabucodonosor hubiera confesado su pecado, si Nabucodonosor hubiera hecho lo que le dijo Daniel, ¿hubiera caído en este problema? Entonces usted no lo haga tampoco, querido. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces no caiga en lo que usted sabe que es malo. Y si hay raíz de pecado, como hemos dicho, arranque eso de ahí. Dígale al Espíritu que lo arranque de ahí. Porque tarde o temprano, si no lo arranca, eso lo va a acabar a usted. Es como la mala hierba. El arrepentimiento es negativo y positivo. San Mateo capítulo 3, versículo 8. Vamos rapidito. Esto tenemos que terminarlo hoy. San Mateo capítulo 3, versículo 8. Quiera Dios que en su vida solo se vea el aspecto positivo. Mateo capítulo 3, versículo 8. ¿Cómo dice? Dice Juan el Bautista, ¿qué cosa? Haced pues, ¿qué dice? Frutos dignos de ¿qué? Dignos de arrepentimiento. En otras palabras, que la gente vea en tu vida los resultados de tu arrepentimiento. Que la gente vea en tu vida, número 1, que volviste a Dios. Que la gente vea en tu vida el resultado de volver a Dios. Que la gente vea en tu vida las consecuencias de estar en Dios. Que la gente vea en tu vida las maravillas y los milagros que hace Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que a Dios se acerca es necesario que crea que Él existe y que es ¿qué cosa? Galardonador de los que le buscan. Que la gente vea los galardones en tu vida, que la gente vea las evidencias en tu vida que certifican que tú estás con Dios. Cuando usted está con Dios, es imposible no producir los frutos.
Los frutos se producen en forma automática. ¿Por qué? Porque la viña es Cristo y el labrador es Dios. Y es seguro que si estás en Cristo, producirás muchos frutos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Es imposible estar conectado a Cristo y no producir fruto. Cuando tú notas que no hay fruto en tu vida, corre al tronco y conéctate, porque te desconectaste. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Hechos capítulo 26, versículo 20. Sigamos analizando esta idea. Hechos 26, 20. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo dice el versículo 20? Dice el apóstol Pablo, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, ¿qué dice Pablo? Que se arrepintiesen, ¿y qué dice? Y se convirtiesen a Dios, ¿y qué dice ahora? Haciendo obras dignas ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Cómo usted me dice que es cristiano y vive como uno que no lo es? ¿Cómo me dice que es cristiano y los frutos que usted produce son frutos de allá afuera? ¿Cómo se entiende eso? ¿No deberían ser los frutos del arrepentimiento dignos de arrepentimiento? ¿O no? A ver, ¿sí o no? Y es lo que ellos te están diciendo. Usted es una persona arrepentida, pues produzca los frutos del arrepentimiento. La parte positiva es que el arrepentido produce los frutos de arrepentimiento. La parte negativa es que hay muchos que dicen que son arrepentidos y no producen ningún fruto. Entonces, si usted no produce los frutos del arrepentimiento, ¿qué significa eso? Que usted no es arrepentido. Pastor, eso es doloroso, eso duele. Pero es mejor que te lo digan ahora y no pasarte 30 años y cuando Cristo venga te diga, hey, ¿y usted qué quiere? Señor, estamos contentos, ya usted llegó. Sí, ya yo llegué. Y nos vamos por el cielo. ¿A cuál cielo va usted? Póngase allá. Eso va a ser doloroso. ¿O no va a ser doloroso? Seamos honestos y sinceros. ¿Verdad que muchas veces no hemos tomado en serio la vida cristiana? Sea sincero. Recuerde que no es una cuestión de religión, es cuestión de relación. La gente se esconde y se parapeta detrás de las religiones para no tener un compromiso con Dios. Y habla de nosotros. Nadie se salva en paquete, se salvan individualmente. Debemos congregarnos, eso es correcto, pero debemos hacerlo con una íntima comunión con Dios. Debemos conocer lo que la Biblia enseña y vivir de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y aceptar las cosas que enseña la Biblia, eso es claro. Pero querido, tu vida tiene que mostrar que conoce al Dios de la salvación. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Veamos un poco más. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17. Si eres un arrepentido, tu vida producirá los frutos de una persona arrepentida. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17. Y no me diga que esto no lo dice la Biblia, porque lo estamos leyendo, ni es un invento del pastor Portes. Primera de Juan 3, 17. ¿Cómo dice el verso 17? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿qué dice ahora? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Hechos capítulo 10, versículo 38. ¿Por qué estamos leyendo tanto la Biblia, pastor? Para que veas, querido, que no es un invento mío, es la palabra de Dios. Hechos capítulo 10, versículo 38. Vamos rapidito, por favor. ¿Qué dice el verso 38? Hechos 10, 38. ¿Cómo dice? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Y qué dice ahora? Y cómo éste anduvo haciendo, ¿qué cosa? Bienes, ¿y qué más? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si Dios está contigo, Dios a través de ti hará una bendición, hará obras de bien, hará cosas beneficiosas, cosas que beneficien, cosas que ayuden a los demás. Es imposible estar lleno de la presencia del Espíritu y vivir con los brazos cruzados. Algo hay en tu vida, algo ocurre en tu vida que es una bendición para la gente, para los demás. ¿Se entiende lo que estamos tratando de decir? Frutos dignos de arrepentimiento. Efesios capítulo 2, versículo 10.
Efesios capítulo 2, versículo 10. Querido, busca esos resultados en tu vida. Efesios 2:10, porque somos, ¿qué cosa? Hechura suya. ¿Y qué dice ahora? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿dónde? En ellas. No son muchas palabras, no es mucho conocimiento, no es muchas letras, no. Es una vida sencilla, una vida práctica que resulta una vida de bendición para la gente que te conoce. A veces no tiene ni que hablar, el Espíritu habla a través de ti. Y el mismo Espíritu te lleva, te inspira a hacer las cosas. La vida cristiana es una vida práctica, no es una vida teórica. La vida cristiana es una experiencia con una persona, esa persona se llama Cristo. Ser cristiano significa que tú conoces a Jesús, que tú amas a Jesús y que tu vida refleja la misma vida del Señor Jesús. No tiene que ser millonario, no tiene que ser rico, solo tiene que ser cristiano. Una persona que refleja a Cristo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Mire qué cosa linda. Mateo capítulo 5, versículo 16. ¿Y para qué tengo que producir esas buenas obras, pastor? Mire qué cosa linda. Mateo 5, 16. Mateo capítulo 5, versículo 16. Me gusta ese versículo. ¿Cómo dice el verso 16? Mateo 5, 16. Mire qué lindo. Dice la palabra de Dios, ¿qué cosa? Mateo capítulo 5, versículo 16. Recuerde que esto lo dijo Jesús y lo dijo ¿dónde? En el Sermón del Monte. ¿Qué dice el versículo 16? Así alumbre vuestra luz, ¿dónde? Delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué dice ahora? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Si la gente no ve en ti los frutos del Espíritu, no glorifican a Dios. Si la gente no ve en ti los frutos del Espíritu, no creerán en Dios. La gente creerá en Dios cuando vean en ti el resultado de estar en Cristo, el resultado de conocer a Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Somos muy teóricos. Oigan, ¿puedo decir un par de cosas que quiero decir? Le va a doler. ¿La tiro? ¿La tiro o no la tiro? Somos tan teóricos que somos ridículos. La gente no es tonta, la gente sabe lo que somos. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Tenía una iglesia en un campo que se llama Juan Pío. Para llegar a ese lugar, tenía que dejar mi camioneta abajo y empezar a caminar 45 minutos hacia la montaña. Los vehículos no llegaban hasta allá. Pero en mi vida he visto gente tan buena. Todos los lunes me pasaba el lunes entero con ellos, todos los lunes. Cuando llegué a ese distrito había 2 iglesias, un grupo y este grupito allá en la montaña. Ahí trabajamos 3 años. Cuando pasaron los 3 años y salimos, había 17 iglesias y grupos. Pero mire qué cosa linda estos hermanitos. Llegaba temprano en la mañana, bien temprano en la mañana. Ese día nadie trabajaba, ese día me esperaban todos en la iglesia. Desde que llegaba tempranito en la mañana, le predicaba un buen sermón. Terminaba el sermón, entonces le daba un seminario. Terminaba el seminario, entonces comíamos. Recuerdo la primera vez que fuimos a comer, me trajeron primero la comida a mí. El plato que me trajeron para comer era tan grande, con una montaña tan alta, que parecía el pico más alto que hay en mi país, que se llama el Pico Duarte. Yo estoy creyendo que ese plato es para todos servirnos, como se hace en la casa, se pone ahí. Y cuando yo veo que empiezan a llegar más montañas, digo, ay mi madre. Y hay uno que se sienta al lado, que bueno, por poco tiro el nombre. Le digo, oiga, ¿y usted se va a comer todo ese arroz? Y él ingenuamente me dice, sí, pero eso nada más es el arroz. O sea, como dice, ahora faltan las otras cosas. Y entonces me mira con extrañeza y me dice, pero ese es el suyo, como quien dice, tú tienes tu montaña también. Oye, ahí comimos, pero que comimos. De ahí salimos a pie hasta donde estaba mi camioneta. Llegamos a la camioneta, se montó todo el mundo y salimos 15 kilómetros entre las montañas a otra ciudad que se llama Pueblo Nuevo. Allá llegamos, hicimos la obra misionera toda la tarde.
De allá en la tardecita regresamos otra vez. Lo dejé al pie de la montaña. Ellos se fueron a su arriba y yo me fui para mi casa. Y así hacíamos todos los lunes. Lo lindo era cómo esa gente comparte todo. ¿Me están entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? Qué cosa linda, cómo se comparten, cómo se comunican, cómo se relacionan. Y eso llenó mi corazón de gozo. Finalmente hicimos una iglesia en Pueblo Nuevo. Hubo una persona que tenía un solar en una esquina, empezó a escuchar la palabra de Dios y emocionado un día dice, yo quiero que hagan una iglesia aquí. Y le dije, vamos a hacer la iglesia. ¿Qué es lo que necesitan? Le dije, número 1, necesitamos la tierra porque sin tierra no se hace iglesia. Y número 2, necesitamos la madera. Inmediatamente dice una dama, yo le doy la madera. Y yo miro la cara de la mujer y digo, esta tendrá una maderera, ¿dónde va a sacar esta mujer madera? Y miro a los hermanitos comienzan a ponerse contentos. Pero que ellos tienen su lenguaje que yo no entendía. Y digo yo, ¿qué? ¿Cómo? Bueno. Y dice el otro señor, y yo doy la tierra, pero me tienen que dar 1,000 pesos. Digo, no hay problema, le damos los 1,000 pesos. Y entonces le digo a uno de los hermanos, oiga, ¿y de dónde esta mujer va a sacar madera? Y me dicen ellos, no se preocupe, pastor. Ella tiene palmas en su finca. Digo, así, sí, tiene muchos palos de palmas. Nosotros la picamos, la tumbamos y la rajamos y sacamos toda la madera que nos dé la gana. Ah, sí, sí. Oiga, ¿cuándo vamos a tumbar las palmas? Dice la señora, cuando usted quiera. Qué cosa linda. Y allá se hizo la iglesia. Todo el mundo compartió. Todo el mundo. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Se entiende o no se entiende? Esos son frutos de arrepentimiento. Pero somos tan teóricos que nos encanta hablar y hablar y hablar. Y el tipo lo que tiene hambre, compadre. Dale $5 que vaya a una mojiganga a decirse como un taco de eso. Y el evangelio dice, ¿qué me interesa el evangelio, compadre? No tengo comida. Toma, para que te coma el taco. Ahora mira lo que dice el evangelio. Sí, ¿qué es lo que dice el evangelio? ¿Me están entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice el versículo 21, ¿cómo dice? No seas vencido de lo malo, ¿qué dice? Sino vence con el bien, ¿qué cosa? El mal. La persona arrepentida produce en su vida los frutos dignos del arrepentimiento. El arrepentimiento es negativo y es positivo. Es negativo en el sentido de que muchas veces no produce los frutos que debería producir y se queda solo en la teoría, se queda solo en cambio de la mente, se queda solo en, espérate querido, hay que aterrizar. El arrepentimiento significa que hay un cambio en tu vida. El arrepentimiento significa que produce frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento significa que hay pruebas en tu vida que dicen que verdaderamente te estás comunicando con Dios, que verdaderamente estás unido a la fuente, que estás conectado con el tronco de la vid y que de la vid que es Cristo está viniendo savia que cambia y transforma tu vida y produce los frutos, produce las uvas, produce los resultados de estar conectado con Él. San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Hay una serie de trabajos que haremos, pero bueno, ya eso será en otro momento, acerca de una palabra que terminaremos hoy con ella. San Juan capítulo 5, versículo 28-29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Y qué dice ahora? Y los que hicieron lo bueno, ¿qué cosa? Saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿qué dice? A resurrección de condenación. No hacemos lo bueno para salvarnos. No hacemos las obras para salvarnos. Hacemos las obras, hacemos lo bueno porque son los frutos dignos del arrepentimiento que tenemos. Las obras que hacemos son el resultado de la salvación que recibimos en Cristo Jesús. Las obras que hacemos son las pruebas, las evidencias de que hemos recibido la salvación que da Cristo el Señor. ¿Se entiende, por favor? No hago esto para lograr aquello, no. Hago esto porque Dios en su gracia me dio aquello. Y es imposible estar en Cristo sin producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Verdad que se entiende lo que estamos diciendo?
Tercera de Juan, versículo 11. Tercera de Juan, versículo 11. La Biblia es un manantial inagotable de bendiciones. Tercera de Juan, versículo 11. ¿Cómo dice? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Y qué dice ahora? El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, ¿qué dice? Me gusta lo amable que es Juan. El que hace lo malo, él no dice que es del diablo. Dice que no ha visto a Dios. ¿Se entiende o no se entiende? El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto ¿a quién? No ha visto a Dios. Ahí al ladito, Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 12. Primera de Pedro 2:12. Dice el versículo 12. Manteniendo, ¿qué cosa? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Y qué dice? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿qué dice? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué dice ahora? Al considerar vuestras buenas obras. Alabado sea el nombre de Dios. Y nos queda un par de minutitos para algo muy interesante que quiero explicar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Vamos rapidito, a ver si me da tiempo de explicar algo interesante. Primera Tesalonicenses 5, versículo 15. ¿Cómo dice el verso 15? Mirad, ¿qué cosa? Mirad que ninguno pague a otro, ¿cómo dice? Mal por mal. Antes, seguid siempre, ¿qué dice ahora? Lo bueno unos para con otros y para con ¿cuánto? Y para con todos. El arrepentimiento significa que tu vida produce frutos dignos de Él. Que ahora tu vida se convierte en un instrumento en las manos de Dios. Oiga, pastor, ¿y por qué esto es tan importante? Esto es tan importante, querido, porque cuando Cristo venga, todo su juicio lo basará en esto. Hay un seminario que estamos escribiendo para unos profesionales. Vamos a decirlo así. El seminario se llama La visión práctica de Dios para la mente del líder. ¿Cómo se llama el seminario? La visión práctica de Dios para la mente del líder. Y la base del seminario es este versículo. Y los minutitos que me quedan lo voy a usar para presentarle a usted por lo menos una síntesis bien apretada de lo que será ese seminario. Ponga cuidado. San Mateo capítulo 16, versículo 27. Para que vea lo importante de los frutos dignos del arrepentimiento. San Mateo capítulo 3, versículo 17. Ponga cuidado. Si a usted le van a dar un examen, lo primero que usted le pregunta al maestro es, ¿de qué material van a dar el examen? ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Maestro, dígame, ¿de qué va a ser el examen? ¿De qué es que usted nos va a dar el examen? ¿De dónde va a venir el examen que usted nos va a aplicar? ¿Qué es lo que va a contener en este examen que usted nos va a presentar, maestro? Y entonces los alumnos comienzan a prepararse para el examen conforme a lo que el maestro le va a dar. Cuando el material llega, entonces, a Mateo capítulo 16, versículo 27. Entonces, cuando el examen llega, los alumnos revisan el contenido y el contenido tiene que ser de las clases que el maestro le dio. ¿Viene Cristo a dar un examen, sí o no? ¿De qué va a dar el examen? Mateo 16, 27. ¿Cómo dice el verso 27? Porque el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Vendrá en la gloria de su Padre. ¿Con quiénes? Con sus ángeles. ¿Y qué dice ahora? Y entonces pagará a cada uno conforme a qué? A sus obras. La clave entonces es la palabra obras.
¿Y cuáles son esas obras? Conforme a sus obras. La palabra obras que aparece ahí es fundamentalmente la palabra praxis. A ver cómo definimos esta palabra sin complicar mucho la cosa. La praxis es lo que usted es. ¿Qué cosa es la praxis? Es lo que usted es. La praxis es el resultado de nuestras acciones. Una definición. Praxis es una acción que tiene su fin en sí misma y que no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Praxis significa aprender haciendo y aprender de lo que yo hago. Praxis esencialmente significa que yo soy lo que yo hago. Yo hago lo que hago porque soy lo que soy. Y soy lo que soy, por tanto, hago lo que hago. El resultado fundamental de mi vida es mi praxis. Usted puede tomar en la mano las herramientas de un carpintero, pero eso no dice que usted sea carpintero. Ahora, si usted empieza a trabajar carpintería todos los días, termina convirtiéndose ¿en qué cosa? En un carpintero. Significa aprender haciendo y aprender de lo que hago. Se supone que si usted es cristiano, cada día refleje el carácter de Cristo. Se supone que si es una persona arrepentida y produce frutos dignos de arrepentimiento, su vida refleja la vida de Cristo Jesús. Cristo vendrá a tomar en cuenta no lo que usted sabe, sino lo que usted es, lo que usted vive. ¿Quieren que lo veamos claramente, más claro en la Biblia? Oye, a ustedes les encanta el chisme, dicen que sí. San Mateo capítulo 25. Ahora vamos a ver a Cristo cuando llega. ¿Qué dijo Jesús? Versículo 31. Mateo 25, 31. Dice la Biblia, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿No decía que vendría con los ángeles? Versículo 26 del capítulo 16. ¿Lo dijo o no lo dijo? Aquí ya llegó. Ya Cristo está explicando lo que va a hacer cuando venga. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él, ¿qué cosa? Todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Usted preguntará, ¿a quién va a apartar? A los cristianos. ¿Cómo? Esta es la quinta parábola de 5 parábolas del tiempo del fin que Cristo repite y que Cristo presenta. La primera, ladrón en la noche. 2 grupos. Los que están preparados para cuando venga el ladrón en la noche y los que no están preparados. La segunda, los siervos fieles y los siervos infieles. Recuerde que él le está hablando a la iglesia, le está hablando a los discípulos. Las 5 parábolas son para los que se llaman cristianos, pero dentro de los cristianos hay 2 grupos. Los que están esperando el ladrón en la noche y los que no lo están esperando. Los que son siervos fieles y los que son siervos infieles. El siervo infiel dice, mi Señor tarda en venir, y maltrata al siervo fiel. 2 grupos dentro de la iglesia. Número 3, las 10 vírgenes. Las 10 son vírgenes, ¿o no? ¿Sí o no? Las 10 tienen lámparas. Las 10 están esperando al esposo. Las 10 se duermen, son vírgenes. ¿Cuántas entraron? 5. ¿Y las otras qué le pasó? Se quedaron afuera. El juicio entonces para los que se llaman cristianos. Número 4, la repartición de los talentos. ¿A quiénes se les dio? A los cristianos. ¿Qué se espera? Que trabajen con los talentos que Dios les dio y lo multipliquen. 2 trabajaron, el de 5 y el de 2, y el de 1 lo escondió. 2 grupos, los que producen y los que no producen. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Y cuando viene reúne a toda su gente y entonces lo divide en 2 también. Cristianos que son ovejas y cristianos que son cabritos. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Mire los frutos de su vida y descubra si usted es un cabrito o una oveja. Porque Cristo viene a hacer juicio. Y mire lo que dice ahora. ¿Tiene sentido el seminario? ¿Verdad que duele un poco? Sea sincero, ¿duele o no duele? Diga la verdad. Diga la verdad, dejémonos de cosas. Esto es serio, esto no es cuestión de que me quemé y tomo el otro examen. No, no hay otro examen. Después que Jesucristo venga, se acabó la clase. Usted se gradúa o se quema. Versículo siguiente.
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿qué cosa? Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué dice ahora? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. ¿Qué dice? Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? A mí lo hicisteis. ¿Notan lo que él viene a tomar en cuenta? ¿Se nota o no se nota? Praxis. ¿Cómo viviste? Eso es praxis. Bueno, y el otro grupo es diferente. Ya del otro grupo ustedes se lo saben. Mi pregunta, ¿en cuál grupo quiere estar? ¿Ovejas o cabritos? ¿Cuántos quieren ser cabritos? Estos son unos tigres, saben demasiado. Yo quiero ver en pie a todos los que quieren ser ovejas. Pero escuche, las ovejas son estúpidas, se puede sentar si quiere. Las ovejas son tontas. Bueno, si no, una oveja que encontró la cuni por ahí en un jueguito. Una oveja peleando con un perro por un juego y no solo con un niño por un jueguito. Las ovejas siguen a su pastor. ¿Es así o no es así? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. ¿Usted quiere ser una oveja del Señor? ¿Le gustaría producir los frutos dignos de arrepentimiento de su Señor? ¿Le gustaría reflejar la imagen de Cristo Jesús? ¿Sí o no? Oiga bien mi pregunta final. Yo quiero orar con usted. Cada ser humano tiene un día que tomar la decisión o entregarse al Señor o separarse del Señor. ¿Cuántos de los presentes necesitan sinceramente entregarse al Señor? Levante su mano conmigo. Si usted es la persona que necesita entregarse al Señor, levante su mano. Querido Padre Celestial, estas manos levantadas quieren entregarse a usted. No conocemos su historia, no conocemos su necesidad, no conocemos su caso. Pero Padre Celestial, queremos que venga el Santo Espíritu sobre ellos y ellas y los convierta en personas arrepentidas para que el Espíritu produzca en ellos frutos dignos de arrepentimiento, para que su testimonio sea grande y poderoso y tanto sus familiares, amigos, relacionados y demás puedan ver la luz de Cristo brillar en sus rostros. Que su testimonio sea tan poderoso que su vida sencilla y humilde manifieste las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu, y a través de ellos y ellas otros conozcan la salvación y alcancen la vida eterna. Padre amado, gracias por esta semana que nos concedió para reunirnos en este santo lugar y estudiar su palabra. Gracias por el pastor Rubén Kors, gracias por su iglesia. Muchísimas gracias por los hermanos y hermanas que tan gustosamente nos han apoyado. Pero gracias por los amigos y amigas presentes, pero también por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo a través de la radio o la internet. Que ellos y ellas, Dios querido, que ellos y ellas sean alcanzados por el Espíritu. Que ellos y ellas alcancen la salvación en Cristo Jesús. Sosténgalo con su mano poderosa. Que el enemigo no los arrebate de su mano. Y que a pesar de los pesares, el Santo Espíritu pueda arrancar toda raíz de pecado. Lavarlos en la sangre de Jesús. Cubrirlos con su manto de justicia. Transformarlos por su gracia poderosa. Y convertirlos en criaturas nuevas. Transformándoles de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo Jesús. Dios santo y eterno, estos favores los pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.
Amén.